música y todo me electriza. Así es que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor, y si le puede dar un fuerte aplauso al Señor, porque estamos adorando y honrando el nombre del Señor. ¿Sabe? Hoy por todo el mundo se celebra un día especial en todas las iglesias. Perdón, tome su lugar. Se celebra un día especial. Pentecostés. Pentecostés. Y alguien dice, sí, Pentecostés es que el Espíritu Santo descendió. No. En realidad, la palabra Pentecostés era una fiesta que estaba dada al pueblo de Israel en Números y en Levítico. Les habla de que 50 días después de la Pascua, la gente venía de todos lugares al templo a celebrar Pentecostés, la fiesta de las primicias, y traían lo mejor de la cosecha, traían lo primero de la cosecha para poner delante de Dios. Y en ese marco de Pentecostés ocurrió algo. Porque Jesús cuando habló a sus discípulos les dijo, ya se lo leo, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Porque les dijo en Juan, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que el Padre enviará la promesa, y la promesa es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Yo no voy a tomar tiempo para darte hoy una lección teológica y demostrarte que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo, dice Génesis capítulo 1, se movía sobre las aguas. Dice, si lees los profetas, dice que el Espíritu Santo descendía sobre hombres, sobre mujeres, para que pudieran hablar, para que pudieran hacer lo que Dios les había mandado hacer. No solamente eso, sino que el Santo Espíritu de Dios inspiró a los escritores bíblicos para que escribieran la palabra, porque dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No me acuerdo del versículo, pero sí tengo la Biblia en mi cabeza. El Espíritu Santo siempre parte ahí en Génesis. Y ahora Jesús les dice, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Para mí como creyente, es algo que no es como algo raro, extraño, pensar en el Espíritu Santo, que yo lo necesito cada día en mi vida. Porque desde el día que le entregué mi vida al Señor, a los 15 días, me estaban discipulando todos los días. En ese momento había un mover en las universidades en el país. Estaba estudiando en el tecnológico y un grupo se reunía y me estaban discipulando, y una de las cosas que me enseñaron: necesitas el Espíritu Santo. Necesitas el Espíritu Santo. Así es que 15 días después me metí a orar hasta que recibí el bautismo del Espíritu Santo, y como buena pentecostal, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahí estaba, orando. Al mes me invitan a una predicación donde se está hablándole a jóvenes
sobre la importancia de servirle a Dios, de ir por las naciones y servirle al Señor. Así que antes de que hicieran el llamado no entendí ni qué pasó ni nada, pero yo estaba en el altar entregándole mi vida al Señor. Yo no sabía por qué esa aceleración, ese correr, ese mover del Espíritu de Dios en mi vida. Porque cada día oraba, cada día buscando, cada día leyendo su palabra, cada día buscándole entender. Bueno, 14 meses después estaba casándome con don Hugo. Y bueno, no era don Hugo, ¿verdad? Porque tenía 19 años. Estaba levantando una iglesia en la ciudad de Cartago, sí, a los 19 años como pastor. Y ahí empezamos nosotros. Y yo le llamo un torbellino de sobrenaturalidad. Gracias, hijo. Un torbellino de sobrenaturalidad. Porque Dios me ha enviado a hacer cosas, a ir a lugares, a predicar, a hablarle a personas. Y sí, bendito Dios, yo soy una persona que cree en el estudio. Me he preparado para estudiar, pero hay momentos donde nada de eso vale, porque hay momentos donde uno dice: lo que necesito es tu presencia, Espíritu Santo. Lo que necesito es que tú hables a través de mí. Lo que necesito es que toques mi vida. Mientras estaba ahora ahí sentada, me estaba recordando en una ocasión que estaba enseñando a un grupo de personas y había una magistrada de ese país en ese lugar. Y donde yo la vuelvo a ver, vean qué terrible, me dice el Espíritu Santo: siéntatela en los regazos. Ok, vuelvo a ver y era una señora así, con cara de que me podía mandar a la cárcel. Y yo, pero Señor. Y era el Espíritu Santo inquietando. Empecé a dar la palabra que llevaba, y le dije: disculpe, señora, disculpe el atrevimiento, pero Dios me habló de que en usted hay algo que usted estaba hablando esta mañana y gritándoselo a Dios. Nunca ha recibido algo y Dios quiere dárselo esta mañana. Y le dije: ¿puede venir? Y ella se quedó así, vino, y le dije: siéntese en los regazos, porque hoy voy a ser su mamá. Y la mujer empezó a llorar, porque lo que siempre había anhelado era el calor de una mamá, una mujer que había crecido huérfana, carente de afecto materno, carente de esos mimos que solo una madre puede dar. Ese día el Espíritu Santo puso a esta señora a hacerlo. Y entonces, dígame usted, puede preparar un mensaje con muy buena hermenéutica, con muy buena homilética, pero cuando es el Espíritu Santo el que se mueve, el que toca tu vida, las cosas son diferentes, las cosas cambian, las cosas son transformadas. Por eso Jesús le dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Sí? Y les digo, es algo que he vivido en mi vida. He estado compartiendo un testimonio de una vez que me quebré y me hice pedazos esta mano, la muñeca, el radio, el codo. Bueno, imagínense. Y escúcheme, yo soy una persona que aguanto mucho el dolor, pero el dolor era terrible. Y pasaban las horas y no me atendían. Entonces,
Cuando yo no sé qué hacer, yo oro en el Espíritu. Cuando yo no sé qué hacer, yo le digo: Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Ahí ni siquiera lo pensé. Se me brincó el intelecto, brincó raciocinio y salió la pandereta al 100%. Y entonces empecé a orar como dice Romanos: cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos. Y empecé a orar. Y a orar y a orar, y entre más dolor, más oraba. Más dolor, más oraba. Hasta que llega mi hija mayor al cubículo y me dice: mami, tranquilízate, mamita. Y yo ni la oía, y me dice: es que hasta afuera del hospital se oye. Y la gente está diciendo: ¿qué está pasando? ¿Quién está ahí? ¿Qué es ese idioma que están hablando? Sí, rapidito me pasaron a una habitación. ¿Sabe? Y conste, yo busco siempre cuidar y no escandalizar las personas, porque es algo que he aprendido. Pero ¿sabe? Al Espíritu Santo como que no le importa eso. Porque dice la Biblia en Hechos 1 y 2, le voy a estar narrando ahí. Dice que estando todas aquellas miles de personas, miles de judíos que habían venido dispersos por diferentes países, llegaron a celebrar Pentecostés, y ese día, silenciosamente, dice con un estruendo, con un viento recio, descendió el Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaba. Y como habían ahí gente de Medo, persas, gente de todas las naciones, dijeron: pero estos no son de Galilea. ¿Por qué hablan en diferentes? ¿Por qué hablan en nuestros idiomas? Y era el Espíritu hablando a través de ellos. Y en medio de lo que el Señor me inquietó para compartir este fin de semana, fue precisamente esta pregunta: ¿por qué necesito al Espíritu Santo? Usted necesita al Espíritu Santo. Ese sentimiento de fracaso que se le ha marcado, que se le ha encarnado en su vida, es algo que solo el Espíritu Santo puede ir sanando. Estaba aquella gente en aquel alboroto hablando. Eran las 9 de la mañana, dice Hechos capítulo 2. Y dice que aquel hombre, Pedro, que había sido un hombre que se escondió cuando una muchacha en el patio le dijo: eres uno de ellos, y él con temor fue y huyó, y Jesús lo tuvo que ir a buscar a la playa. En el capítulo de Juan está. Dice que Pedro dio un paso adelante. Así es que pasó de ser ese creyente temeroso, ese creyente que le daba vergüenza hablar de Jesús, ese creyente sin poder, pasó a ser un hombre con poder de Dios. Porque Jesús les dijo en Hechos capítulo 1:8: y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me serán testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso era lo que Pedro viene, da un paso adelante
Y empieza a explicarle a toda aquella gente como ustedes estaban diciendo qué es lo que quiere decir. Y Pedro les dijo, lo que está pasando es que esto es como en los días de Joel. Lo que está pasando es que lo que dijo Joel está sucediendo. Dice, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes sueños, los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas profetizarán, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Está ahí Pedro predicándoles un texto donde está botando barreras entre hombre y mujer, ya todos iguales, entre hijos y siervos, barreras sociales al suelo, jóvenes y viejos, y sobre todo un evangelio de gracia. Todo el que invoca el nombre del Señor recibe salvación. Pero si es un pecador, pero si ha hecho esto, pero si hace aquello. No, si invoca el nombre del Señor, será salvo. Será salvo. Un evangelio de gracia, dado, recordado el día que desciende el Espíritu Santo. Ahora, sigue Pedro, si usted es de los que les gusta estudiar la Biblia, en Hechos capítulo 2, sigue Pedro desarrollando un mensaje teológico, pero súper profundo. Súper profundo. Estos días estaba leyendo el libro de un profesor mío de la universidad, y bastante interesante porque él fue decano de filosofía de la Universidad de Costa Rica y también teólogo. Entonces escribió un libro, estaba estudiándolo y me hace gracia. Porque leyéndolo hago yo, wow, lo recordaba como cuando estaba en la universidad estudiando. Tan profundo lo que escribe. Y leyendo Hechos 2, tan profundo lo que estaba diciendo Pedro. Pero ¿quién era Pedro? Era un pescador indocto, sin educación, pero alguien lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, discúlpenme, pero lo que tiene que decir lo va a decir. El Espíritu Santo va a hablar. Y el Espíritu Santo es para este tiempo, iglesia, que quiere moverse. Porque Jesús se fue y no nos dejó huérfanos, dejó al Espíritu Santo. Y Costa Rica, el mundo, necesita una iglesia saturada con su Espíritu Santo, una iglesia que sepa hablar, una iglesia que tenga poder, una iglesia que demuestre que puede ser un testigo fiel. Porque Hechos 1:8 dice, y serán testigos. Y un testigo es uno que es capaz de morir por la verdad que predica. Pedro ni pensó que lo podían matar. Se levantó y empezó a compartir aquel mensaje. Y la iglesia hoy, su vecina, su compañero de universidad, su compañera de trabajo, su familia, necesita que usted sea un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, que pueda hablarle, que pueda orar por ella, que pueda orar por él cuando las cosas no anden tan bien. Cuando haya una necesidad,
Usted le puede recomendar 1000 libros. Le puede recomendar el mejor terapeuta. Y les compartía que sí, podemos usar muchas cosas, pero qué diferencia cuando nos metemos en oración, cuando abrimos nuestra boca y le decimos: Espíritu Santo, necesito tu presencia en mi vida. Espíritu Santo, no sé qué decisión tomar con mi hijo, con mi hija. Espíritu Santo, guíame para ser la persona que necesito ser. Yo no sé usted, pero yo cada día necesito al Espíritu Santo. Yo cada día necesito al Espíritu Santo. Necesito orar. Me gusta la música. Me gusta adorar. Me gusta cantar. Y me gusta sobre todo sentir esa presencia de su Espíritu Santo. Mire, ¿por qué necesita el Espíritu Santo hoy? ¿Habrá algo en su vida que usted no tiene el poder para vencer? ¿Habrá algo en su vida que le esté atando, que lo tenga encadenado? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Habrá algo en su vida que usted necesite el Espíritu Santo? Porque en la iglesia, en aquella iglesia de Hechos, el Espíritu Santo era parte de la cotidianidad. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 12 dice que Herodes mandó a matar a Jacobo, el primero de los discípulos. Y como vio que esto agradó a las autoridades y a los demás, entonces mandó apresar también a Pedro para matarlo. Y lo metió en la cárcel. En aquel entonces se usaba esto. El preso, la persona, era encadenada a 2 soldados para que no pudiera escapar. Y dice que además puso 16 guardas en grupos de 4 para que lo custodiaran. ¿Quién podía escapar de ahí? Nadie. Dice en el versículo 8 que la iglesia oraba intensamente sin cesar, y que la noche antes de que Herodes lo sacara para matarlo, Dios envió un ángel. ¿Un ángel? ¿Los ángeles existen? Alguien me dijo: ¿hay ángeles? Sí, hay ángeles. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor tuyo y te guarda. Dice la Biblia que los ángeles son seres creados por Dios para ministrar a los herederos de salvación. Hebreos 1. Y mandó un ángel que fuera por Pedro. Y me gusta tanto cuando leo ese texto tan sobrenatural. Usted sabe que llegue un ángel a sacar a Pedro, y cuando el ángel llega y le dice: oh, gran Pedro, no. Dice el texto en Hechos 12 que llegó y le dijo: hey, Pedro, despiértese. Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo todavía, estaba dormido, porque su vida estaba tranquila, porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios, porque estaba tranquilo, tenía comunión con el Espíritu Santo. Nada de ansiedad, nada de insomnio. Ahí estaba dormido. Y el Espíritu el ángel le dice: despiértese. Y me gusta el texto, porque le dice: hey, Pedro,
vístase. Hasta eso le cuidó la integridad, que no saliera. Y cuando va a salir Pedro, los zapatos, hay muchas piedras. Y póngase la capa por aquello del chiflón. Tantos detalles cotidianos, tantos detalles naturales. Porque cada cosa en tu vida es importante para Dios. Cada detalle en tu vida es importante para Dios. Porque dice el libro de los Salmos que aún no está la palabra en tu boca y ya Dios la conoce. Porque Dios conoce hasta el suspiro de tu corazón. Todos esos detalles eran importantes. Y el ángel se lleva a Pedro. Pedro llega a la casa de María, la mamá de Marcos. Sale una criada llamada Rode, va a abrir la puerta y Pedro les dice: vayan y cuenten lo que pasó. Vayan y cuenten lo que pasó. Pedro no se nombra más en el libro de Hechos, hasta que en Gálatas dice Pablo que lo vio en Antioquía, pero se desaparece del mapa. Se desapareció Pedro, pero no se desapareció el Espíritu Santo, porque venía y descendía constantemente sobre la iglesia. Venía y descendía. Por eso, si un día sentiste la presencia del Espíritu Santo, hoy es un buen día para decirle: aquí estoy, Espíritu Santo, yo te necesito. Pedro se desapareció, te repito, pero la iglesia continuaba. Y dice el libro de Hechos: seguían predicando con valentía y poder, porque era una iglesia que se había convertido. Ya no eran creyentes, sino, como dijo Pablo, ahora eran templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Así es que el Espíritu de Dios quiere habitar en tu vida y quiere que cuando abras la boca hablas con sabiduría, que cuando tengas que orar por alguien lo hagas con la unción del Espíritu de Dios, porque dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu. Dicho todo esto, le invito a hacer algo. Póngase de pie. Y si para usted es posible, levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, aquí estoy. Todo eso que acabo de oír, yo necesito tu Espíritu Santo. Yo necesito tu Espíritu Santo para vivir la vida que quieres que yo viva. Yo necesito tu Espíritu Santo para ser libre. Yo necesito tu Espíritu Santo para recibir sanidad en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia. Por eso esta mañana yo le invito a que usted le diga: Espíritu Santo, quiero tu presencia en mi vida. Yo no quiero caminar bajo cielos cerrados. Yo quiero caminar bajo cielos abiertos con la unción de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero más de ese Espíritu Santo, aquí hay espacio si quiere venir. Porque el Espíritu Santo quiere moverse, quiere derramarse sobre tu vida. Por eso, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios.
Ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu, ven Santo Espíritu y trae libertad a mi vida. Ven Santo Espíritu. Vamos, levante sus manos. Estamos acostumbrados a cantar. Ahora le estoy pidiendo que ore. Orar es fácil. Es nada más abrir la boca y pedirle al Señor con naturalidad. Dios quiere hablarte. Dios quiere bendecir tu vida. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven sobre este lugar. Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, ven y haz tu voluntad en medio nuestro. Espíritu de Dios, toca a los niños, toca a los bebés. Espíritu de Dios, tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. Por eso, en el nombre de Jesús, ante la presencia de tu Santo Espíritu, hay sanidad, hay libertad. Muévete, Espíritu. Muévete, Espíritu de Dios. Muévete, Espíritu de Dios, en este lugar. Muévete en mi vida. Muévete en mi vida, Santo Espíritu. Muévete en mi vida, Santo Espíritu. Muévete en mi vida, Santo Espíritu. Muévete en mi vida, Espíritu de Dios. Muévete en mi vida, Espíritu Santo, y trae esa frescura, trae ese verdor. Muévete, Espíritu de Dios, como que se abran esas cataratas de los cielos y sean derramadas sobre mi vida. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Hay personas que han estado con una lucha muy grande porque tienen una sensación de fracaso. Una sensación de fracaso, una sensación de que sobras en este mundo. Y no sobras en este mundo. Eres necesario y Dios te ama. Levanta ahí tus manos y decirle: Espíritu de Dios, necesito tu presencia. Abre los cielos, Espíritu de Dios. Abre los cielos. Abre los cielos, Espíritu de Dios. Bienvenido esté.